Bueno, esta noche estamos con la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Ella también ha sido presidenta del Congreso. Has tenido mucho poder, doctora Mirta. Sí, bueno, en teoría, buenas noches. Buenas noches. Yo he estado en política desde el año 2020 y mi carrera ha ido en ascenso muy rápido, he ocupado cargos importantes, lo cual no quiere decir que siempre tengamos el poder, porque en esos espacios más bien se disputa mucho el poder, ¿no? Claro, me imagino que ha sido una de las primeros ministros del Perú. Sí, nosotros en realidad somos 6 ex primeras ministras en toda la historia del Perú. ¿Quiénes han sido? Beatriz Merino, Rosario Fernández, Meche Arauz, Violeta Bermúdez, ha estado Ana Jara, mi persona, y ahora, bueno, la ex primera ministra que acaba de salir, ¿no? Claro. ¿Qué Sí, personajes de la política internacional lograste contactar cuando fuiste primera ministra? en realidad, solamente tuvimos contacto por el trabajo con expresidentes, el presidente de Bolivia, el presidente, ¿Quiénes? el presidente, ay, ahora se me va el nombre, ¿Evo? no, con Otro. Evo no, sino con Arce. Ah, ya, presidente Arce. Con el presidente Arce tuvimos bastante contacto cuando estuvo el presidente Castillo y bueno, hemos tenido que visitar algunos países, por ejemplo, fuimos a Colombia, pero cuando todavía estaba el expresidente que antes de Petro. ¿Ya? Los nombres se me van, pero sí, este presidente de derecha que visitamos y bueno, algunos otros personajes con los que siempre teníamos que dialogar, digamos, ¿no? Por la ¿Y política cómo fue el contacto con internacional. Pedro Castillo? O sea, ¿en qué momento él te llama y te invita a ser su primera ministra? Bueno, yo en realidad no conocía al expresidente Pedro Castillo, pero cuando él ya está en funciones, después de la crisis con Guido Bellido, me convoca, entiendo, a recomendación de otros ministros de ese entonces. Y bueno, yo recurro a Palacio y es ahí donde él me comenta que le habían también recomendado, digamos, mi persona para ejercer este importante cargo. Lo hablamos, lo comentamos de lo complejo que era también, pero llegamos a un acuerdo de que yo asumiera, ¿no? Usted lo veía, mucha gente ha cuestionado, por ejemplo, que el expresidente Castillo tuviera, digamos, una visión de Estado. ¿Cómo lo vio usted? ¿Conversaba ampliamente? Yo siempre lo he conocido y siempre he dicho que realmente asumir un cargo de tanta envergadura como la presidencia de la República en un país tan complejo como esto, le es difícil a cualquiera, ¿no? Le es difícil a las personas que han tenido, digamos, la mejor preparación porque se encuentran con una realidad compleja y le era difícil al expresidente Castillo, pero Hay una anécdota en la biografía de Luis Alberto Sánchez donde él dice que se va a Palacio y lo ve a Belaúnde muy preocupado, ¿no? Cuando estaba pues despachando, incluso fumando bastante. Y yo he escuchado también lo mismo de Alan García, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente el poder es una gran carga, ¿no? Usted que ha tenido dos cargos muy importantes, ¿realmente pudo disfrutar de tener el poder o más bien era un yunque sobre su cabeza? no, en realidad es mucha tensión tener ese poder, ¿no? Y yo también he visto al expresidente Castillo y no solamente a él, al expresidente Sagasti, que cuando asumía la responsabilidad realmente tenían una carga sumamente fuerte y a mí me ha tocado compartirla, digamos, en los cargos que he desempeñado. Creo que en este país, sobre todo, estar en esos cargos se vuelve sumamente difícil porque no somos un país homogéneo, somos un país con muchas complejidades, somos un país donde la población en realidad tiene demandas diversas y a veces incluso que se encuentran entre sí, entonces es difícil tomar decisiones, ¿no? Y también el liderazgo a veces en estos últimos casos, en el caso de Dina Boluarte, de Pedro Castillo, tal vez incluso un poco en Sagasti, ha sido, digamos, no muy amigable con la comunicación. Lo digo porque, por ejemplo, Alan García con 2 o 3 palabras entraba en comunicación o hacía digamos, sus movimientos. En cambio, Pedro huyó prácticamente de la prensa, Dina también, y bueno, Sagasti se le veía un poco, ¿te acuerdas cuando
Cuando sacó su sí. PowerPoint como un profesor universitario y creo que le dijeron, oye, no, mejor habla directamente a la gente. ¿Sabe qué, doctora Vázquez? Es bueno guiarse por personas que tienen un talante superior a nosotros, ¿no? Yo sé que usted tiene mucha experiencia, por eso le hemos invitado al programa, pero también hace un par de años hablamos con Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay. Quería compartir con usted y con el público algunos de los mensajes que nos dio Mujica y lo comentamos, ¿le parece? Por supuesto, cómo no. Vamos adelante entonces con la entrevista que le hicimos al expresidente del Uruguay, José Mujica Cordano, ¿no? Él era una persona que llegó también a los 88 años de edad, adquirió muchísima sabiduría y vamos con eso. La vida. El teléfono es algo maravilloso porque un muchacho anda con una universidad en el bolsillo si le sabe consultar. Pero hemos avanzado más en tecnología que en el progreso de los valores internos. Entonces utilizamos mal la tecnología y hay momentos que la tecnología nos hace dependientes y perdemos la oportunidad de hablar con nosotros mismos, de hablar con la familia, de intercambiar directamente, de mirarnos a los ojos. La reunión familiar, que era una asamblea formativa, se ha perdido primero con la televisión, porque en el medio de la comida apareció el aparato de televisión y ahora cada cual con su teléfono. Y entonces estamos juntos, pero no nos comunicamos. Vaya que es un problema contemporáneo, mi querido amigo. Sí, don Pepe, bueno, estoy recapitulando, ¿no? Para una revolución con Pepe Mujica, una revolución blanca, ¿no? Leer, dejar de estar dependiendo del teléfono tanto, y una tercera cosa podría ser dejar de ensuciar tanto, ¿no? Porque producimos una cantidad de basura, un vaso de plástico que solo lo utilizamos una vez y va a la basura, y un plato de algo y va a la basura. Es como un descontrol de toda la humanidad, ¿no? Que produce como si no tuviera fin los desechos que generamos. Aumenta anualmente la cantidad de desperdicios que hacemos por persona y llegamos al extremo que probablemente el 30% de la comida del mundo se tira y hay mucha gente que pasa hambre. Nunca los humanos tuvimos tantos recursos como hoy, pero nunca hemos hecho también tan fenomenal desperdicio. Pero no solo que agredimos el medio ambiente, castigamos y multiplicamos el gasto de energía y de materia prima y la humanidad se ha transformado en una fuerza geológica. Hasta ahora lo geológico lo teníamos que soportar, pero ahora la geología nos tiene que soportar a nosotros y le estamos imponiendo cambios al planeta cuyas consecuencias no sabemos el fin que tendrán. Estamos alterando el clima, el pH del agua, la temperatura media, calentando el mundo, organizando una especie de sartén, cambiando las corrientes marinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace más de 30 años que sabemos lo que pasa. En Kioto los hombres de ciencia nos dijeron, y no se equivocaron, no falló la ciencia, y nos dijeron lo que había que hacer hace más de 30 años, y sin embargo la política no pudo transformar en decisiones lo que la ciencia recomendaba, y estamos empezando a pagar el costo en forma acelerada. ¿Qué nos puede decir de la cultura inca, ¿no? Que en sus investigaciones juveniles o tal vez después, ¿usted ha estado en Perú? Sí, he estado. Estuve en la época de 2 o 3 veces, he estado en Perú. Estuve cuando estaba Alan García de la segunda presidencia. Y cómo no, me quedé asombrado de la cultura inca. Solamente le voy a decir una cosa. Los incas se preocupaban, había decisión de Estado de reforzar la comida de las mujeres encintas porque ya se daban cuenta
que la buena comida nutricional repercutía en la salud de lo que estaban gestando en su vientre. Semejante vanguardia de conocimiento es increíble. Hoy sabemos que lo que pierde un niño desde el vientre hasta los primeros 3 años de vida, lo que pierde nunca más lo puede recuperar. Es decisivo para el futuro, porque ahí se está tejiendo su materia gris, el futuro de su inteligencia, de su sistema nervioso. Parece que los incas eran brujos, ya sabían esto, en alguna medida, porque el Estado se preocupaba de reforzar la comida de las mujeres que estaban a punto de alumbrar, conocimiento que hemos perdido. Sé que hacían trepanaciones craneanas y que usaban anestesia, mientras que en Europa lo que usaban una huasca para atarte en una mesa y te operaban a sangre y fuego, poco menos. Mientras que los incas ya utilizaban el curare y cuestiones por el estilo, etcétera, etcétera. Bueno. Por ejemplo, usa una palabra quechua, ¿no? Chakra, que nosotros acá lo entendemos pues lo mismo que ustedes, ¿no? O sea, hay una conexión también, de repente, por los arrieros. Sí, desde luego, porque en el Río de la Plata se creaban mulas que se vendían para la minería en Bolivia y en Perú. Había toda una corriente de tráfico y las balbuceantes industrias empezaron por el lado de Tucumán, por el norte argentino, y vinieron precisamente de ciertas tradiciones indígenas. Nuestros primeros ponchos se tejían a mano en Tucumán y algo por el estilo. Después vino el libre mercado inglés, se atropelló con su contrabando y todo lo demás, y se arruinaron aquellas industrias incipientes que eran notables. Pero muchas cosas vinieron del Alto Perú, naturalmente. Increíble, ¿no? A escuchar las palabras de Pepe Mujica. A ver, ahí tenemos un delay. Y en realidad él conocía también la herencia de los incas y habla pues de que había una política de Estado para evitar que las madres tuvieran desnutrición y los niños tuvieran desnutrición. Sí, bueno, primero un lujo haber entrevistado a Pepe Mujica y como que en este momento es muy sintomático para hacernos recordar lo que es la verdadera política, ¿no? Pepe Mujica es un referente político, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y cada charla con él era una lección humanista, ¿no? Él te estaba hablando ahí de varias cosas, incluso del tema de cómo ha cambiado la sociedad y esta suerte de cómo nos hemos ensimismado, como el teléfono, sí, ¿no? como Cómo seres humanos, pero la tecnología, cómo nos separa. Pero ¿no? Él decía también que el teléfono, doctora Mirta, es una biblioteca que tienen los jóvenes en su mano, y es cierto, porque incluso yo he visto muchos jóvenes dicen cómo manejar un carro y ponen en YouTube cómo manejar un carro y aprenden cómo se maneja un Suzuki de tal marca, cómo lo que sea, reparar algo. Entonces el teléfono puede ser una fuente de pérdida de tiempo y de desunión, como dice don Pepe que nos ha hablado, ¿no? Que van dos enamorados y ni se miran, ni se dan besitos, ¿no? Y están con su teléfono, ¿no? Sí. Pero también tengo que mencionar en el programa, y le mandamos un saludo a Lucía Topolansky, ex senadora del Uruguay, que nos ha mandado varios libros de su esposo, que los estamos repartiendo acá también a través de fotocopias. Le vamos a llegar también a la doctora algunos, donde se dan todas esas enseñanzas, porque yo creo que la primera cuestión que podrían hacer ustedes los políticos es incentivar la lectura, ¿no? La lectura en realidad hace que se eleve el nivel de la población, de los políticos y de todo el mundo, ¿no? Quisiera hablar un poquito de la lectura, porque tenemos este programa de que leer nos hace libres acá en Perú Natural, en Perú Real hace mucho tiempo. ¿Qué libro está leyendo ahora, doctora Vázquez? 1984. De Orwell. Sí, porque me parece realmente que es un libro premonitorio, ¿no? Increíble, porque en realidad nos cuenta
lo que realmente en lo que se convierte muchas veces las políticas de Estado cuando hay estos extremismos. Entonces yo decía, este hombre es un visionario, porque ahora, por ejemplo, me ponía a pensar cómo es que con estos fundamentalismos que han avanzado tanto en el país, finalmente volvemos a esa, digamos, a esa ficción donde incluso nos quieren poner una policía del pensamiento, ¿no? Y entonces estoy fascinada con el libro, pero asustada también. Y el algoritmo, por ejemplo, del Internet adivina lo que tú vas a ver. Exactamente. Y por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos en YouTube tonterías o en TikTok, nos jala más tonterías. Exactamente. Y yo he encontrado algunos TikTokers, por ejemplo, que hablan de filosofía estoica. Sí. Y que tienen montones de millones de visitas y son de algunos de San Marcos. Por ejemplo, la otra vez me sorprendí, le comenté a algunos líderes políticos, se lo voy a pasar también, que hay jóvenes que se rebelan a la estupidez y que leen y que recomiendan libros. Ahorita no lo puse, no le pasé acá la parte técnica, pero cada vez veo más jóvenes leyendo también. Claro. O sea, la gente no se resigna a lo peor y en realidad nosotros debemos aspirar pues a poder elevar el nivel, ¿no? de nuestro país. Tenemos un gran país, ¿no? Yo creo que usted lo ha visto, ha estado a cargo de 2 presidencias del Congreso, presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a volver con sus propuestas en un instante. A ver, Omar, nos das una pausa comercial. Estamos con Mirta Vázquez, que es la número 4 al Senado Nacional de Ahora Nación.